proyecto. La idea es esa, vamos a empezar por la parte, voy a compartir con todos vosotros, vosotras, durante estos 9 años de trabajo en la vertical del desarrollo de software y en concreto salud, deporte y bienestar, pues es compartir los errores, ¿no? Un poco los aprendizajes. Como bien decía Laura, nos gusta aprender sobre los errores. O sea, al final, no sé si alguna vez lo escuchasteis, que construir una startup es como saltar de un avión sin paracaídas y mientras estás cayendo al vacío construirte ese paracaídas, pues es un poco como nos gusta a nosotros trabajar y crecer. Y la idea es eso, es de estos errores que comparta con vosotros. También me gustaría, pues, oye, si os ha pasado, pues también que levantéis la mano o que os lancéis también, y si alguien tiene algún caso que sea similar, pues oye, vamos entre todos a hacerla más. Entonces, el primer error, menos es más. El primer error, que esto quiero decir, y es un error que hoy en día batallamos en todos los proyectos que entramos a trabajar, es un error que seguimos sufriendo. Y os pongo un caso, ¿no? Uno de los primeros proyectos en los que trabajé se trataba de una especie de Holded, podríamos decir una especie, no sé si conocéis Holded, que es un sistema de contabilidad, pues podríamos decir que sería un Holded pero de hace 10 años, o sea, mucho más con lo que teníamos a la disposición hace 10 años. ¿Qué pasó? Que llevábamos un año desarrollando el software súper complejo, un montón de funcionalidades, o sea, creo que generábamos hasta los modelos oficiales. Y cuando lo lanzamos, cuando se lanzó al mercado y se empezaron a introducir los early adopters, había unas carencias muy grandes en usabilidad, y simplemente porque habían tantas funcionalidades y ninguna de ellas se había en ningún momento validado en un caso de uso real, que se quedó sin gasolina el proyecto. Quedó sin gasolina, no consiguió la suficiente tracción y no pudimos hacer la iteración, que es aquí donde entro, ¿no? Al final, esto que nos enseña, o cómo lo resolvemos, o el concepto, no sé si conocéis el concepto Lean o la filosofía o la metodología de trabajo Lean, que vino hace muchos años, ¿no? de Toyota. Un poco quien fue el impulsor fue la compañía Toyota en la producción de vehículos. Entonces eso al final se ha extendido, ¿no? en muchos otros ámbitos, incluso en el de la innovación, en el de las startups, y también aplica en la creación de producto, en la creación de software. Y al final a mí me gusta resumirlo un poco con el concepto de malgastes y centrarnos en aquello que más aporta valor por delante de otras cosas que no aporten valor. Y luego, muy importante, este ciclo infinito. Es decir, todo parte cuando tenemos una idea, todo parte de hipótesis, el yo, ve y contrástalo con un usuario o con varios usuarios o con el entorno y contexto final, y para ello está este ciclo infinito. Es decir, empecemos, ¿no? ¿Cuál es la idea feliz? Empatizar, ¿vale? Esa idea feliz, ¿quién la va a utilizar? ¿Cómo? ¿En qué contexto? Ok, vamos a definir una solución. Vamos a desarrollarla. Cuando aquí hablo de desarrollar, quiere decir, puede ser simplemente un mock-up, puede ser una presentación de PowerPoint, puede ser un formulario de Google Forms con 4 preguntas. Oye, en tu día a día en el trabajo, ¿utilizarías una herramienta que hiciera tal? Pues ya es una primera validación y ya es un primer feedback. O sea, en esta validación tenemos un primer feedback para volver a hacer el ciclo infinito y validar esas hipótesis. O sea, lo que es importante es, sobre esas ideas, esas hipótesis que tenemos, construir el mínimo posible, una encuesta de Google Forms, un PowerPoint, un mock-up, un prototipo no funcional, que sería, digamos, unos diseños linkados que molen cómo funcionaría la aplicación, y a partir de ahí ir validando esas hipótesis y sobre todo aprender del entorno final donde se utilizará y el contexto.
Muy relacionado, ¿no?, con lo que estamos hablando, y otro error que sobre todo, ¿no?, sufríamos en los primeros proyectos nosotros, a los primeros años, y era el no priorizar. O sea que un poco va relacionado también con lo que dices, ¿no? Nos venía el cliente, el proyecto, el usuario, oye, quiero todo esto, y esto, y en cada reunión salen ideas nuevas, oye, y esto, ostras, espera, pero y también habrá ¿y por qué no nos conectamos con Apple Health? Claro, y con Google Fit, y espera, no, también Xiaomi tiene, hostia, pues vamos a conectarnos con... Entonces, bueno, al final van apareciendo tareas, vas añadiendo tareas al desarrollo, el equipo de desarrollo se empieza a volver un poco loco porque empieza a implementar cosas, las cosas no empiezan a encajar entre sí, unas cosas que hace se rompen otras, entonces al final agotas el tiempo y el presupuesto desarrollando ideas muy costosas que al final entre ellas incluso puede que no tengan ese encaje porque no se ha visto, como bien decía Laura, ese user journey, esa historia de usuario, es decir, vale, yo aterrizo aquí, cuál es mi objetivo y qué pasos tengo que hacer hasta llegar a mi objetivo. Entonces es muy importante priorizar. Hay muchos sistemas. Yo aquí os dejo uno que le llaman sistema Moscow, que al final es must have, should have, could have, will not have. O sea, al final es una priorización de, vale, ha salido esta idea nueva del 1 al 4 o del 1 al 5, ¿cuánta importancia tiene? Y luego es muy importante también no solo valorar cuánta importancia tiene, sino también saber estas otras patas que a nosotros nos ayudan mucho, ¿no? Y es cuánto valor para el negocio está dando esa... Porque sobre todo en las primeras etapas, en las primeras etapas de cualquier proyecto se está quemando dinero y nos está llegando al ROI todavía. Entonces es muy importante, oye, vamos a centrarnos en aquellas que realmente den un retorno rápido a la inversión. Por supuesto, necesitan impactar a los usuarios para que haya ese retorno. Luego es muy importante que no sean caras de hacer, es decir, que no sean complejas, que el esfuerzo técnico, pues oye, aquellas que son, al final es una balanza de pesos, ¿no? Entonces sí que es muy importante también tener en cuenta, oye, cuánta complejidad, cuánto esfuerzo técnico hay. Luego también la urgencia y dependencias, ¿no?, que pueda haber. Cuando digo urgencia es, jolín, a lo mejor son cosas que espérate, que podemos implementar en una versión 2 o en una versión 3, porque dependen también de que primero se llegue, por ejemplo, un sistema de reviews. Es decir, si no tengo ventas, si es un marketplace, hablemos que es un marketplace, si todavía no hay ventas, ¿para qué quiero tener reviews sobre los productos? Espérate, vamos a lanzar primero con ventas y cuando ya haya ventas, metemos las reviews, porque si no, quiero decir... Y luego también muy importante evaluar los riesgos, porque es muy fácil pedir, tener esas ideas o abrir nuevos, nosotros decimos abrir melones. O sea, enseguida en una reunión cuando se exploran ideas o se presenta, sobre todo cuando se presenta el trabajo realizado, enseguida aparecen nuevos melones. Oye, ¿y por qué no esto? Anda, y hasta ahora no habíamos pensado. Vale, pues vamos a ponerlo en el concepto, no sé si conocéis el concepto backlog, que al final es una lista, ¿no?, de tareas que todavía no se van a poner en trabajo, pero quedan ahí y se priorizan, y con esta priorización pues ya las podemos entrar dentro del trabajo. Por otro lado, otro error, no tener un plan, ¿vale? Cuando empezamos nosotros también a trabajar, empezamos bajo las metodologías Agile. O sea, empezamos no sé si conocéis un poco Agile. Agile al final es una metodología de trabajo para el desarrollo principalmente de software, o al menos está muy enfocada en el desarrollo de software. Y en el caso de Agile, 100% lo que dice es estructura todo el trabajo en bloques, en iteraciones de trabajo, que pueden ser de 2 semanas, de 3, de X, y en cada iteración de trabajo hace un entregable, es decir, cierra una versión del producto, entrégala. Esto encaja muy bien bajo lo que hablábamos antes de Lean,
bajo lo de salir rápido al mercado, esta organización, esta metodología encaja súper, porque al final en 2 semanas dices, vale, en 2 o 3 semanas tengo que reunir las mínimas funcionalidades para poder cerrar un producto, una versión y poderla lanzar, pues sea en un entorno beta o sea en un entorno de producción o sea donde sea, pero ya ponerla en lo máximo posible en un entorno real y a partir de ahí medir y volver, ¿no? Entonces al final Agile dices, joder, suena súper bien para organizar el trabajo. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que cada día era un plan diferente de tareas de programación. Dentro de ese plan, de ese sprint, pues cada día, como teníamos un producto en el mercado, cada día habían cosas, ideas nuevas, feedback nuevo de usuario, oye, yo quiero esto, oye, me falta esto. Entonces al final un poco eso lo canalizaba el CEO, en ese caso de la startup cliente. Y entonces era un poco que cada día sin la reunión, a ver si os lo explico bien, es decir, cuando empezaba la jornada de trabajo había todo un bloque de tareas y si no entraba el CEO ese día a explicarnos qué era prioritario o en qué nos poníamos a trabajar, nadie sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque no había un plan. Entonces, ¿cómo dimos en el bingo? Dimos en el bingo haciendo un mix de la metodología Waterfall. Waterfall es la típica en cascada, es decir, que primero hago los planos y luego construyo. ¿Vale? Pues ¿qué hicimos? Un mix de estas dos, de Agile para organizar los sprints, el día a día, pero encima del Agile tener un Waterfall, tal y como veis aquí, ¿no? Y al final tenemos ese ciclo infinito que parte de esa idea intentamos validar, o esas hipótesis las intentamos validar en una fase 0 de descubrimiento. ¿Cómo se pueden validar? Pues lo primero mirando la competencia. O sea, desgraciadamente nadie inventamos nada. Quiero decir, todo está inventado. Y si no, hay algo parecido. Y además que realmente lo mejor no es inventar, sino es copiar. O sea, realmente a los chinos les va súper, porque copian. Entonces, bueno, partimos de esa idea, nos vamos a hacer ese benchmarking, a ver qué hay en el mercado, a validar esa idea, esas hipótesis. Se puede hacer aquí lo que hablamos antes de un formulario, unas encuestas, una presentación PowerPoint, un webinar donde presentes la idea, 1000 cosas. A partir de ahí, una fase 1 de definición. La fase 1 de definición, el ejemplo que pongo yo es el de construir una casa. Todo el mundo tiene claro que para construir un chalet, un edificio, antes de llamar al constructor y sobre la marcha ir diciendo, no, pues aquí pondré una cocina y ahí el comedor, y al día siguiente, no, espera, el salón allá y aquí la cocina. Entonces todos tenemos claro que para construir un edificio, un chalet o una casa hay que irse primero con el arquitecto y hacer los planos. Pues en el caso del desarrollo de software o en la creación de producto digital es lo mismo, tenemos que empezar por una fase 1 de definición y hacer los planos, y en estos planos puede entrar también la maqueta. Puede entrar también una maqueta que emule el funcionamiento. A nosotros nos funciona muy bien la herramienta Figma. La herramienta Figma es una herramienta de diseño muy potentes hoy en día. Sí, se ha comido bastante. Entonces, ¿qué te permite? Pues cuando tienes todas las pantallas, te permite entre ellas linkarlas, de manera que luego le das a un botoncito play y te emula cómo funcionaría la aplicación, sin que detrás esté pasando nada, pero ya tienes todas las pantallas y todos los botones linkados, y cuando el usuario aprieta en login, ¡pum!, pasa a la siguiente pantalla no puede meter datos, pero sí que te sirve ya para hacer un primer user testing. Con esto sí que puedes, con nosotros le decimos prototipo no funcional, ya lo puedes coger, lo puedes emular incluso en dispositivos móviles o en tablets o en la web. Y ostras, pues coge 5 usuarios potenciales, sobre todo muy importante, no solo no les sientes aquí, sino vamos a ver dónde los van a utilizar en el contexto real, porque a lo mejor en el contexto real hay cosas que se nos están escapando, y es que en una mano tiene no sé qué y con la otra tiene que hacer no sé cuánto. Entonces, ostras, no es lo mismo poder utilizar las dos manos, que a lo mejor que tengas que estar agarrando, si es un contexto hospitalario, pues a lo mejor
estás agarrando algún material y por otro lado estás manejando el software. Entonces, bueno, hay que tener también en cuenta el contexto. Y entonces en esta etapa 1, definición, maqueta, prototipo, user testing. De lo que se aprende, se vuelve, se itera siempre sobre este punto, y a partir de ahí ya sí, sobre un plan de sprints, ¿no? Volviendo al concepto que os decía de Agile, de sprints, sobre un plan de trabajo con unos sprints, con unas tareas estructuradas en cada sprint, y así nos podemos mover a la siguiente etapa de desarrollo. Y en esta etapa de desarrollo, ostras, funciona estupendo Agile, porque cada 3 semanas, en nuestro caso los sprints son de 3 semanas, 2 semanas de desarrollo, 1 de QA, y cada 3 semanas pues se entrega una versión, y cada 3 semanas realmente puedes salir a producción, puedes actualizar y lanzar a mercado la aplicación. Y eso no quita que entre sprints puedas mover tareas o puedas mover según lo que el feedback que estés recibiendo y la prioridad que tengas. Pero sí que es muy importante, sobre todo también el concepto de que una vez iniciado el sprint de trabajo es inmutable. Es decir, lo que has planificado en ese sprint, en el momento que se empieza no lo puedes cambiar, tienes que esperar a que acabe, y lo que quieras cambiar de priorización será en los siguientes sprints, los que todavía no se han iniciado. Y si sale algo nuevo, oye, pues se hace una pequeña fase de definición y se añade priorizado en el plan de trabajo de sprints. Error 4, justamente, ignorar la regulación, ¿vale? Entonces tuvimos un caso que bueno, que fuimos muy rápido, todo salió redondo, se lanzó al mercado y se empezó a implantar y se canceló. ¿Por qué? Porque, bueno, nadie pensó, nadie se paró de que, oye, espera, que esto entraba dentro de un marco de trabajo regulado y que se tenía que haber tenido en cuenta. Entonces, muy importante ir en las primeras etapas desde la parte de ideación, de hipótesis. Si ahí ya podéis incluir un colaborador, una colaboradora que os pueda ofrecer, pues oye, un par de horas de consultoría en temas regulatorios, súper importante, ayudará, ¿no? Porque al final dentro de, no solo en las hipótesis, sino luego en el plan, en esa fase 1 que hablamos de definición, pues es muy importante incluir esa evaluación, ¿no?, de regulación y cumplimiento, es decir, de que todo lo que estemos definiendo cumpla las normativas a las que recaiga en cada momento. También contar, ¿no?, a nivel de equipo con ese apoyo regulatorio, como os decía, de una consultoría en todas las etapas. Y luego, como idea, ostras, a lo mejor espérate, porque esto me está encareciendo el proyecto, me está echando más tiempo. Bueno, espérate, a lo mejor te puedes ir a entornos no regulados, o puedes empezar en otros sectores en los que la regulación sea más laxa. Quiero decir que no, siempre hay caminos alternativos que te pueden ayudar, porque sí que es verdad que al final en el proyecto empiezas a añadir piezas y ostras, la parte regulatoria pues es costosa en tiempo y en dinero. Desgraciadamente, bueno, en Europa es un entorno muy estricto, muy regulado y es costoso. Entonces, bueno, una buena estrategia pues puede ser eso. Aquí hay un ejemplo, ¿no?, de República Dominicana. En República Dominicana lanzas un software médico y para adelante, no hay ningún problema, no tienes que pasar ninguna certificación. Entonces, bueno, puede ser una primera vía de ir rápido a mercado, validar hipótesis, y a partir de ahí, pues oye, ya cojo de nuevo gasolina y entonces ya sí entro en la parte regulada, o lo mismo con otros sectores. Aquí nada, porque tengáis una foto rápida, ¿no?, en cada caso. En el caso de protección de datos y privacidad, ¿vale?, que es no solo en el ámbito médico, sino a nivel general, hay una regulación siempre que recogemos datos de usuarios, y según el tipo de datos que se recogen, pues hay que seguir unas prácticas, ¿no?, que nos marcan. En el caso de la Unión Europea es la GDPR, en California y Estados Unidos CPA,
Singapur, Tailandia tenemos otra, Brasil y la IPA a nivel general en Estados Unidos. Y aquí la foto de lo que hablábamos, ¿no? En el momento que tengo esa hipótesis, ese problema identificado y ya le doy forma, ¿no? Con ese análisis y diseño, pues ostras, aquí pon ya un plan regulatorio. ¿Por qué? Aquí habrá iteraciones, aquí en base a ese plan regulatorio, lo que hablábamos, se va a redefinir funcionalidades, pantallas, diseño, arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya así después, pues oye, le metemos tecnología y hacemos el MVP. Entonces ahí veíamos la regulación de datos y en este caso son normativas, ¿no? Para software sanitario y aplicaciones médicas. Entonces también para que tengáis un poco esa foto. Es más, nosotros en nuestra website tenemos un artículo que estas capturas son cogidas del artículo, que si queréis profundizar en ello está muy bien explicado y ayuda un poco a hacer una primera evaluación, o sea, un poco lo que hemos buscado en el artículo que tenemos en nuestra web. Entonces, bueno, también otra foto, ¿no? Para que tengáis también documentación técnica, ¿no? que necesitaremos siempre que entremos en software sanitario y aplicación médica, ¿no? Desde los manuales de usuario, la descripción del producto, la parte de especificaciones técnicas, evaluación de riesgo, después de las pruebas los resultados y con esto ya sí pues podremos pelear para conseguir el cumplimiento regulatorio. Pero sobre todo que quede en la cabeza documentar y documentar y a un nivel muy bajo, o sea, hay que, por eso, de nuevo, las primeras etapas en la etapa 1 de definición, pues implementar ya ahí toda la consultoría. Y aquí, este meme seguro que todos los habéis visto, pero aquí yo lo que quiero trasladar es la importancia de que, joder, alguien tiene que estar regulando. O sea, aquí esto todos nos reímos, mira, Europa no hace nada. No, joder, yo vengo a defender de que, ostras, alguien tiene que estar regulando, porque es que si no regulamos, quiero decir, seríamos sin ley, ¿no? Y el mundo sin ley no funciona. Entonces, al final sí que es importante que haya una regulación, que haya alguien que ponga énfasis en ello y en nuestro caso, joder, no es malo que en Europa se nos identifique como el referente en normativa de regulación, porque nosotros copiamos la tecnología de allá, pero bueno, pues otros copian de nosotros las buenas prácticas en ética, etcétera. Vale. Error 5, accesibilidad. Otro caso también bastante alarmante, ¿no? Pues lanzamos lo mismo, una aplicación, rueda, tiene mucho éxito, todo perfecto, pero nos damos cuenta que el 30% de nuestros usuarios era gente de avanzada edad y que tenía dificultades en la visión. Y vaya, pues nos habíamos olvidado cosas básicas en temas de accesibilidad. Tuvimos que correr a resolverlo, ¿no? Entonces aquí hacer énfasis en siempre que desarrollamos software, pues tener en cuenta, ¿no? Que sobre todo esto está enfocado en aplicaciones móviles, ¿no? Que tenga, y también de escritorio, aplica a algunos o la mayoría de ellos, que tenga compatibilidad con lectores de pantalla. En el caso de las aplicaciones móviles tenemos TalkBack en Android y VoiceOver en iOS. Esto es muy utilizado por no solo personas invidentes, sino cualquier persona que incluso hasta en el coche. Si voy conduciendo y quiero que me lea un WhatsApp, estoy trabajando con VoiceOver. Luego también muy importante, el tamaño de fuente adaptable. Yo creo que esta es la funcionalidad que todos utilizamos. Al final nos ajustamos el tamaño de texto un poco a nuestras preferencias. Entonces sí que es muy importante utilizar y en el diseño. Y esto aplica no solo en desarrollo, aplica también a la hora de diseñar el producto, de diseñar las pantallas, que tengamos en cuenta que habrá gente que sí, que se va a poner el texto así en grande, pues tenemos que hacer que se rompa lo mínimo o que sea el máximo o se siga manteniendo cierta usabilidad. Luego los botones y toques accesibles, ¿no? Los botones también tienen que cumplir un mínimo de tamaño, porque sí, hay gente con los dedos muy gordos y toca 5 cosas a la vez, entonces no puede ser.
Y luego las etiquetas. Hay también, siempre que implementas desde widgets o componentes o botones, pues es trabajar ese etiquetado, ¿no? En Android Content Description, en iOS tal, para que justamente con los lectores de pantalla no solo te lean el texto, sino también te sepan decir dónde hay un botón o dónde hay un widget que te está indicando pues la temperatura de no sé qué. O sea, y por último, perdón, que me dejo el último, el modo oscuro y contraste adecuado. ¿Cuánto hará que salió el modo oscuro? 2, 3. Hará más, ¿no? 5, sí. Pero sí que lo sé todo el mundo. Sí, sí. Pues bueno, al final, quiero decir, el modo oscuro salió y se implantó. ¿Por qué? Porque hay en ciertos contextos que ese modo oscuro te permite, o sea, no hace falta que tengas ninguna dificultad de visión, solo puede ser un tema ambiental, de la luz que haya, el contexto, etcétera. Y luego es muy importante que hay una norma que nos obliga a hacerlo. Y sobre todo si vais a trabajar o queréis postular en alguna licitación pública, os van a pedir esto, os van a pedir que el software cumpla esta norma. Y luego, jolín, hay entidades que nos pueden apoyar en ello, como es el caso de la Fundación 11. Nosotros hemos trabajado con la Fundación 11 y nos han ayudado a hacer ese QA, ¿no? Digamos, ese testing de que el software que hemos desarrollado, la aplicación que hemos desarrollado, cumple todo lo que precisa en accesibilidad y que lo cumple en un entorno real. O sea, aquí ya nos vamos no sobre papel, sino sobre un entorno de uso real. Otro error, el 6, lo más importante, el producto. Esto es una batalla constante, o sea, constante. En todos los proyectos es constante. O sea, yo no sé, pero todo el mundo suelta inversión, suelta dinero en producto y luego en marketing cierran el puño cerrado. Dices, pero ¿cómo es esto? Jolín, puedes tener el mejor producto en el mercado, pero si nadie lo conoce, no vas a ningún sitio, porque lances la aplicación, porque publiques el website, porque abras una tienda y pongas... No, si no haces marketing, nadie se va a enterar que ese producto existe. Entonces, al final, es más, es que hay productos pésimos que con un buen marketing han triunfado y dices, ostras, ¿cómo es esto? En cambio, productos espectaculares sin marketing nunca van a triunfar, no hay ninguno que haya triunfado. Entonces sí que compartir con vosotros estas reglas. O sea, en una etapa inicial, es decir, en un MVP, en una primera versión, esto es lo que los pesos que se recomiendan: un 80% de la inversión en producto y un 20% en marketing en la etapa de MVP. ¿Por qué? Porque ahí está siempre en la etapa del MVP con los early adopters, ¿no? Con los usuarios tempranos del software. Entonces realmente estamos también, lo que hablábamos, validando. Entonces, bueno, espérate, no me interesa que pete o moramos de éxito, sino me interesa que poco a poco vayan habiendo usuarios, vaya recogiendo ese feedback y vaya validando esas hipótesis y acabando de refinar el proyecto. A partir de ahí, pues oye, ya cuando lanzo la primera versión o la segunda, pues ostras, ya sí que tenemos que doblar ese peso en marketing a un 40% y reducirlo en producto. Y ya en las etapas futuras de versión 5, versión 6, cuando ya, digamos, ya está traccionando en el mercado, pues ostras, ya el balance es al revés, hay que invertir muchísimo más en marketing que en producto. A global, si tienes que hacer un plan financiero global, yo siempre digo que lo mismo que inviertas en producto, búscalo y que lo vas a necesitar en marketing. La misma inversión que vayas a hacer en producto, la necesitas en marketing. Y luego también llegan cuando ya tienes la primera versión o el primer MVP, aparecen los miedos escénicos, ¿no? Es decir, ostras, esto va a ser público, lo va a ver la gente y entonces esto es una situación también que nos pasa a diario. Siempre aparecen, quien dice errores, dice excusas para no lanzar. No, es que hombre, sin esto no podemos lanzar. No, hombre, es que espérate, no, hasta incluso buscamos errores de lo que sea para no lanzar. ¿Por qué? Porque no somos capaces, y es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Aceptar que el producto nunca estará terminado. Nunca.
Nunca estará terminado el producto, siempre le faltarán cosas, siempre. Luego, no te compares. No, es que WhatsApp hace no sé qué, o es que hace no sé qué. Quieren ser Amazon y WhatsApp, pero... Sí, mira, no, es que Amazon... Ya, bueno, no te compares, no ayuda. No ayuda en nada. Luego, eso es otro día a día, y es que realmente el MVP, tu MVP, necesita menos de lo que te imaginas. O sea, si tú te imaginas que necesita todo esto, no, es que con una cuarta parte es suficiente para lanzar, e incluso me atrevo a decir que hasta generar ingresos. O sea, es impresionante que podéis generar un ingreso, €1, un café, un tal, con una cuarta parte de lo que os imagináis en una primera versión o en un MVP. ¿Cuál tiene que ser esa cuarta parte? Lo más importante. Si dais con la funcionalidad principal y se resuelve bien, ya está, no necesita nada más. Y con eso incluso se puede empezar a monetizar. Y luego tener en cuenta, pues bueno, ese soft launch, ¿no? Que al final, ¿qué quiere decir? Pues un poco lo que hablábamos antes, de lanzar en entornos contenidos o en entornos beta testing y hacer siempre un despliegue escalonado. Es decir, lo que no podemos hacer es con el MVP hacer un anuncio en la televisión o gastarnos 50.000 euros en publicidad online. No, vamos primero a hacer un plan de lanzamiento escalado por escalones, porque en cada etapa o en cada escalón tendremos que, acordaros de lo de iterar, ¿no? Tendremos que volver atrás, medir, aprender y acabar de ajustar cosas. Y sobre todo esto, estar preparado para aprender de fallos. Siempre fallaremos, siempre habrán fallos, siempre. Entonces lo que hay que hacer es aprender de ellos y ser rápido, sobre todo ser rápido iterando, ser rápido corrigiéndolos. Y luego, error 8, no escuchar. Y esto, ostras, es una clave, porque en el momento que empiezas a escuchar a la comunidad, ostras, te nutre un montón el proyecto. En el momento que empiezas a dar eso, un canal, un chat, un soporte en la aplicación, alguna plataforma de feedback o incluso en las redes sociales. Esto lo vimos, por ejemplo, con Surland, el proyecto que os comentaba de Sur. Ostras, en Surland tenemos una comunidad, y sobre todo en las primeras etapas, cuando estábamos desarrollando la primera versión, ese MVP, y preguntábamos en la red social, oye, ¿qué os gustaría? ¿Os gustaría, qué preferís? Esta previsión de esta manera, que te ponemos la fuerza de las olas y la altura y la temperatura, o esta otra. Ostras, y se enrolaban un montón en ayudarnos a hacer el roadmap, ¿no? del producto, esa ruta, ¿no? del producto, y a priorizar esas funcionalidades. Y luego nos decían cosas que nosotros no sabíamos, descubríamos cosas gracias a eso. Y nos empezaron escribiendo por redes sociales porque no teníamos ese feedback, ese soporte en la app. E incluso, si hablamos de aplicaciones móviles, si no das ese soporte en la aplicación de feedback, te van a acabar poniendo reseñas negativas, que la reseña negativa no es más que un feedback. Y bueno, y luego tenemos herramientas de analítica, mapas de calor y grabaciones, o el A/B testing, ¿no? Que al final A/B testing es a este grupo de usuarios le lanzo esta funcionalidad de esta manera y a este otro grupo esta funcionalidad de esta otra manera, y a ver cuál funciona mejor. Error 9. También relacionado, ¿no? No aceptar fallos, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Los primeros usuarios estaban súper contentos de encontrar errores, y lo que os decía, ¿no? Nos los reportaban a través de Instagram. Entonces, bueno, tenemos que aceptar que el error es parte del proceso, ¿no? Sobre todo cuando innovamos. Cuando innovamos implica realizar pruebas, errores, ajustes constantes, y cada fallo pues al final nos permite mejorar. Y eso entra dentro de la iteración, y sobre todo
fracasar rápido. O sea, fracasar rápido o darte cuenta de que has fallado rápidamente es lo que te permitirá también iterar, es decir, dar un paso al lado, o mover, o rediseñar, o rehacer esa funcionalidad para entonces ya sí hacer bingo, ¿no? Es decir, este sí que es el camino adecuado. A mí me gusta dar el ejemplo, jolín, Steve Jobs, cuando presentó el primer iPhone, lo hizo bajo un camino predefinido, o sea, lo tenía grabado, pulsa aquí, 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 aquí. ¿Por qué? Porque si pulsaba allá, se le rompía. No estaba todavía suficientemente maduro el iPhone el día de su lanzamiento para todo lo que mostró. Lo que pasa es que lo hizo, lo tenía súper estudiado y súper probado el camino que tenía que mostrar. Y nada, y por último en este primer bloque, espero que no se haya hecho muy denso, un tip. O sea, en vez de un error 10, aquí lo que he querido poner es un tip de gamificación, ¿no? Es decir, el reto que tenemos hoy en día es luchar contra la distracción. O sea, hay distracciones y hay falta de atención. Entonces, bueno, en todo producto que creemos digital tiene que ser un main, el cómo llama la atención, y lo que aconsejamos es implementar gamificación para luchar por eso, robo de tiempo, ¿no? Porque hoy en día hay robo de tiempos en todos sitios. Entonces, bueno, en esa gamificación conceptos muy básicos, ¿no? Como lo de recompensas y logros, también, aunque no soy muy partidario, pero bueno, es una realidad y hay que competir en lo que hay, ¿no? Y es el modelo de recompensa variable. Al final, el modelo de recompensa variable quiere decir, te muestro vídeos que te interesan y vídeos que no, y vídeos que sí. Y entonces ahí es cuando generas esa mini adicción, ¿no? Que es un poco lo que dice aquí, ¿no? Estrategia ideal, pues combinar esos elementos, ¿no? De recompensa inmediata con logros a largo plazo que sí que generen satisfacción profunda, enfocándonos en elementos de refuerzo positivo. Yo realmente sí que lo que recomendaría es hoy en día, tal como está de competitivo, o sea, incluiría en el próximo proyecto que lo soportase un perfil de psicología, para tratar mucho más poder tratar mucho más profundamente esta parte de gamificación y sobre todo tratarla de manera bastante ética para no acabar en estas cosas que realmente están produciendo, pues bueno, y van a producir problemas, sobre todo entre nuestros jóvenes.